Ya, recuerden que la semana pasada vimos la guía número 1, 2 y 3. La 1 era de fósiles, la segunda de las evoluciones y la tercera de ADN y reproducción asexual. Entonces yo les dije que le faltaban 2 guías arriba, que era esta, la de sistemas reproductores, desarrollo embrionario y lactancia, que vamos a ver hoy día, y la otra que yo se la mostré un poco la semana pasada, igual que era el resumen de todas las guías. Entonces, como esta guía es un poquito más larga, la vamos a dividirla en 2 clases, esto de concepción y desarrollo embrionario, entender la importancia de la lactancia y encontrar diferencias entre los sistemas reproductivos. Entonces, como les dije, hoy día vamos a ver los sistemas reproductores masculino y femenino. Entonces, partiendo por el masculino, vamos a tener que dicho sistema está formado por los testículos, que esta es la gónada masculina. Entonces vamos a tener el pene, un conjunto de glándulas y las vías genitales básicamente. ¿Cuál es la función del sistema reproductor? La función más básica es producir las células sexuales masculinas, con esto generar los espermatozoides y la hormona sexual masculina, es decir, la testosterona, que con esto uno puede ir gestionando el crecimiento de las personas igual. Entonces, en la siguiente imagen vamos a ver cómo es el sistema reproductor masculino. Esta lo saqué de la fuente del libro del estudiante, que ustedes lo deberían tener en su poder, ya sea en PDF o si algunos ya se lo entregaron. La clase pasada igual les enseñé cómo descargarlo y si quieren después se lo puedo enseñar de nuevo. Entonces, este es el sistema completo reproductor masculino. Lo que primero vamos a tener es el pene, que es toda esta parte. Entonces, es el órgano copulador masculino que en erección permite depositar el semen en el interior de la vagina mediante la eyaculación. Después vamos a tener la vejiga, que está aquí adentro. Tenemos las vesículas seminales, que son 2. Tenemos aquí estas 2. Vamos a tener la próstata, que va a estar acá al medio, que básicamente son las glándulas situadas bajo la vejiga. Y tenemos las glándulas de Cowper o bulbo-uretrales, que son 2 pequeñas estructuras situadas a cada lado de la próstata. Está básicamente aquí. Vamos a tener el conducto deferente, que va a estar acá abajo, azulcito. Vamos a tener el epididimo, que es la estructura tubular situada junto al testículo y en ella se almacenan los espermatozoides. Esto tiene una duración como básicamente cada 10 días. Vamos a tener el escroto, que el escroto es la bolsa que alberga los testículos. Después tenemos los testículos que están dentro del escroto y la uretra, que la uretra está dentro del pene. Y aquí yo también les puse un glosario que era lo que son las hormonas, que son sustancias orgánicas producidas por ciertas glándulas y a través de la sangre llegan a los diversos tejidos con el fin de afectar la función de otras células. Y la hormona del hombre, que es la testosterona, que es la hormona masculina que permite al hombre desarrollar las características sexuales masculinas, como el desarrollo de los músculos, vello corporal, voz ronca, etc. Por eso a uno después, cuando va creciendo, le cambia la voz, le sale más vello en la cara, en algunas partes del cuerpo, y va creciendo igual. Entonces, después vamos a tener la formación y la trayectoria de los espermatozoides. Entonces, ¿qué dice acá? En el interior de los testículos se encuentran unos delgados tubos llamados túbulos semíferos y las células germinales, que a partir de la pubertad, cuando uno ya va creciendo alrededor de los 13, 14 años, y con la activación del eje hipotálamo-hipófisis, glándulas situadas en nuestra cabeza que liberan la hormona folículo estimulante FSH, así se abrevia, y la luteinizante, que es la LH, hacia los testículos. Entonces estas se multiplican continuamente y dan origen a los espermatozoides. Entonces en ese proceso denominado espermatogénesis, además de los túbulos, están rodeados por las células intersticiales o la Leydig. Aquí hay mucho vocabulario técnico, chiquillos, pero no se me confundan. Entonces, los cuales van a producir la testosterona, que se la nombré delante. Entonces, que es la hormona sexual masculina. Y entonces nos muestra este grafiquito que es un poquito más simple. Entonces vamos a tener la hipófisis, que va a estar acá al medio, que esta se estimula por el hipotálamo. Entonces, mediante todo esto se va generando lo que les nombré acá, que era la hormona o los folículos, que era la FSH o la LH. Tenemos las células intersticiales
y después esto nos va a generar la testosterona. ¿Qué era esto? Estimular el crecimiento y los desarrollos de las características sexuales masculinas. Después vamos a tener el espermatozoide, que yo creo que muchos saben lo que es un espermatozoide, pero su definición formal, que pueden ser espermatozoides o gametos masculinos, son células especializadas que contienen en su núcleo la información hereditaria paterna. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al unirse con la célula sexual femenina, que es el celobocito 2, pueden generar un nuevo ser humano. Entonces, ¿cuál es la estructura del espermio? Ellos tienen una cabeza, tienen el segmento intermedio y tienen la cola. Que la cola, cuando se ingresa al óvulo, se corta. ¿Alguna duda o consulta hasta acá, chiquillos? Eso en general sería el sistema reproductor masculino. ¿Tienen alguna duda? No, ninguno, estamos más o menos claros. Profe, Dígame. ¿cuánto se demora en fecundar un óvulo eso, el espermatozoide? Ya que usted está hablando de eso. ¿Cuánto demora en fecundar? Sí, porque Pero ahí hace su fase de entrar y todo eso. ¿Cuánto tiempo se demora? son De de entrar 8 de a la 10 días. vagina De a 8 a llegar 10 al óvulo. días en fecundar. De 8 a 10 días. Sí. Ah, ya. Entonces ahí se va formando primero se le llama feto, pues después pasa ya a ser como un ser humano, que esa es la disyuntiva que se tiene hoy en día por el tema del aborto igual. Por eso la gente dice que cuando el óvulo está recién fecundado, todavía no se considera un ser humano, porque se considera un feto. Entonces ahí va básicamente la ideología de cada uno. ¿Seguimos entonces? Sí, profe, siga nomás. Ya, está completado. Compartir. Ya. Que les dije que íbamos a ver después, el sistema reproductor femenino. Que básicamente algunos dirán, no, el sistema reproductor femenino es la vagina. No. La vagina es una parte del sistema reproductor femenino. Entonces vamos a tener que el sistema reproductor femenino, además de producir las células sexuales femeninas, que son los ovocitos, existe el ovocito 1 y el ovocito 2, los vamos a ver más adelante, y las hormonas sexuales, que son la progesterona y los estrógenos, estos tienen la importante función de albergar a un nuevo ser humano durante el periodo de la gestación y suministrarle por el medio adecuado para que se desarrolle. Entonces, este sistema va a constar de los genitales internos y externos. Por lo tanto, las estructuras internas son los ovarios, o más conocido como la gónada femenina, los oviductos o trompas de falopio, el útero y la vagina. Por eso le decía que la vagina era una parte del sistema. Entonces, entre los externos se hallan los labios menores, después vamos a tener los labios mayores y por último el clítoris. Entonces aquí los vamos a ver en la siguiente figura, igual que como lo vimos con el sistema reproductor masculino. Esta es una visión lateral, también existe la frontal, pero es básicamente lo mismo. Entonces aquí arriba vamos a tener los oviductos o las trompas de falopio, que estos son conductos de 12 a 14 centímetros de longitud. Uno derecho y el otro izquierdo. Vamos a tener el útero o matriz, que esto va a estar acá al medio, que estos son básicamente órganos musculares, que son huecos. Vamos a tener los ovarios, que los ovarios son esta parte azulita chiquitita, que son las glándulas sexuales femeninas. Vamos a tener los genitales externos femeninos o vulva, que esto se encuentra acá abajo. Que aquí es donde se va a extender la vagina. Y por último la vagina. La vagina se encuentra acá adentro. Para la sorpresa de todos. Entonces, ¿y qué va a hacer la vagina? Es un canal muscular de 10 a 12 centímetros de extensión que comunica el útero con el exterior. Entonces, vamos a tener que la vagina es el órgano copulador femenino, ya que reciba el pene durante el coito. El coito son las relaciones sexuales. Y además es por donde va a salir el feto cuando llegue la hora del parto. Entonces, igual que como con el hombre, la mujer también tiene su célula sexual femenina. Entonces, a diferencia del hombre, la producción de los gametos femeninos, proceso llamado ovogénesis, se inicia antes del nacimiento.
a partir de las células germinales de los ovarios. Dichas células se multiplican y originan ovoginas. Posteriormente, las ovoginas crecen y se transforman en ovocito 1, cuyo número está determinado en el momento del nacimiento. Siempre se parte con el ovocito 1. Estos se rodean de las células foliculares y dan lugar a los folículos primordiales. Y esto va a ¿Puedo mantenerse... acotar algo ahí, Brian? Dígame. Acotar algo más que nada como un resumen ahí para las mujeres, o bueno, para los hombres también, que es útil. En definitiva, lo que dice ahí es que las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos determinada. Ya no es como los hombres, que los hombres producen espermas o semen, ¿cierto? Cada no sé cuánta hora ahí, quizás los hombres pueden especificarme mejor, pero las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos determinadas. ¿Ya? Y por eso también se habla mucho del reloj biológico de las mujeres, porque las mujeres en cada periodo, porque nuestro periodo es de 28 días, ¿cierto? Generalmente, dentro de ese periodo botamos siempre un óvulo, cada mes. Ya, entonces, esa cantidad de óvulos, a medida que pasan los años, ¿cierto? Se van reduciendo. Y es por eso que nuestro reloj biológico también va en función de esto. Ya, de que al principio tenemos una cantidad de óvulos y al final de nuestra edad, ya cuando somos más adultas, esa cantidad de óvulos se ha reducido. ¿Ya? Es importante que lo sepan. Profe Nicole, Diga. de lo que usted estaba hablando, pero una mujer en general en toda su vida, ¿cuánto óvulo puede generar? La cantidad ¿No se exacta, sabe? no, lo que pasa es que tú no lo generas, no, sí hay un aproximado. Pero Claro, el como aproximado no de es cuánto como es. exacta, son muchos, yo te diría que más de 500. Ya, Para 500 pero guaguas. como te digo, claro, pero como te digo, no es que nosotros lo produzcamos durante toda nuestra vida. Nosotros nacemos, una vez que ya dentro de la guatita se define que vamos a ser mujeres, ahí ya están definidas nuestra cantidad de óvulos. Hola, está Nicole. ¿Ya? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Más o menos. De ahí conversamos, ¿ya? Ya. Eso, esa era mi acotación. Muy buena acotación, muchas gracias, coleguita. Ya, después de estos chiquillos, teniendo los folículos primordiales, que estos van a mantener sin desarrollarse hasta que la niña inicie la pubertad. Después, por un método de transformación que vamos a tener el eje del hipotálamo hipófisis, el cual va a regular a través de las hormonas hipofisiarias FSH y LH, que también las contenía el hombre. Vamos a tener las células, los folículos primordiales, para que ahí se empiece a desarrollar lo que teníamos aquí, que es el ovocito 2. Que este va a ser el que se fusiona con el espermio para dar el origen. Entonces, cada 28 días aproximadamente es liberado por un ovario y es recogido por las trompas de falopio. Entonces, gracias al ovocito 2 se va a generar después la fecundación, que también esto lo vamos a ver en la segunda clase, sí. La otra clase. Y aquí también, como en el hombre, vamos a tener, pero aquí ya no es la hipófisis, vamos a tener una pituitaria interior, que también se le llama hipófisis, que también es estimulada por el hipotálamo. Tenemos las mismas hormonas, pero aquí ya tenemos los ovarios de las mujeres, tenemos los desarrollos de los folículos, la ovulación. Entonces vamos a tener el desarrollo del cuerpo del útero, el estrógeno y la progesterona, que son las hormonas de la mujer. Tenemos el desarrollo de las características sexuales femeninas y la preparación para un posible embarazo, que esta es la progesterona. Entonces, ¿qué vamos a tener después? Vamos a tener que antes de nacer los folículos primordiales, que contienen el ovocito 1, se encuentran en grandes cantidades. Mira, aquí está respondiendo la pregunta que tenía la alumna en el feto, que son 500.000 aproximadamente. Son muchos más. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá del sistema reproductor femenino? No, ninguna duda, estamos más o menos claritos. La idea es que este momento lo dejáramos para duda, para que fuéramos consensando esta parte de los sistemas reproductores. Como les dije en la otra clase, vamos a ver la concepción y desarrollo embrionario. Ahora, con esta materia, ¿ustedes de qué deberían ser capaces? ¿Se acuerdan que la clase pasada les mostré esta guía?
que la fuimos desarrollando, yo les fui dando algunos ejemplos, que vimos uno en la guía número 1 que eran los fósiles, ahí les expliqué cómo se hacían. ¿Alguien que está acá no estuvo en la clase pasada? Yo no estuve, no tengo idea de lo que hicieron la semana pasada, oiga. Ya. Estoy metido. Tampoco estuve. Ya, entonces sería bueno que fuéramos viendo esta guía. Entonces, usted en su plataforma le subieron la guía número 4, que es la que estamos viendo ahora, que vimos todos los sistemas reproductivos. Y también tienen esta guía nueva, que es la guía número 5, que es la resumen de contenido, que es muy importante que la hagan, que aparte de ser evaluada, trae un pequeño resumen de cada parte de la materia que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué tiene esta guía de resumen? Aquí veo que tiene el micrófono encendido, está haciendo atenuación. Primero vamos a tener los fósiles, que fue la primera materia que vimos la semana pasada, a modo de repaso. Entonces vamos a tener la definición de los fósiles y vamos a tener una actividad. ¿Qué nos va a preguntar? Aquí les voy a decir cómo se va desarrollando. Entonces nos va a preguntar en qué nos ayudan los fósiles. Nombra 4 razones. Por ejemplo, en la A nos ayuda a tener una representación gráfica, una representación física de cómo eran los seres en el pasado. Ya sean nuestros antecesores o sean animales ya prehistóricos, como el mamut, los dinosaurios. Entonces ustedes tienen que dar 4 razones del por qué. En los PPTs que tienen ustedes en la plataforma, yo les puse varias razones, así que los pueden ir sacando de ahí para que se lean la materia. Después en la número 2 tenemos la siguiente imagen, ilustra cómo se forma un fósil. En 3 fases. Y ustedes tienen que explicar brevemente, viendo la imagen, con sus palabras. Entonces, por ejemplo, en la primera, el animal ya muerto, cae a la tierra y se va a ir hundiendo de a poco. En la segunda ya está hundido y se le van a ir gastando sus músculos, sus tejidos. Siempre el animal tiene que estar bajo tierra, recuerden eso, porque si está encima la lluvia, el aire, la contaminación o cualquiera de esas cosas, bueno, en ese tiempo no había tanta contaminación, va a impedir que se transforme en un fósil, que es la última imagen. Entonces después vamos a pasar a la guía número 2. ¿La que trataba la guía número 2? De selección natural y la evolución de especies. Entonces aquí le puse un pequeño resumen de todas las teorías que teníamos. Teníamos selección natural, teníamos a Darwin, teníamos el fijismo y Lamarck. La selección natural que nos decía que los seres al reproducirse se van adaptando al hábitat en que están. Aquí yo les había dado les puse un video que trataba de unos conejitos, que los conejos estaban como en un área muy fría, como por ejemplo en la Antártica, y ellos obviamente iban a morir de frío, pero los que lograban sobrevivir se iban a reproducir y ya sus crías iban a nacer, no sé, con un poco más de pelo, iban a estar con un poco más de calor en sus cuerpos, entonces iban a ir desarrollándose. Teníamos el planteamiento de Darwin, que Darwin nos decía que el más fuerte sobrevive. Y todas estas características de los seres fuertes se iban a ir transmitiendo de generación en generación. Después teníamos el fijismo, que el fijismo que era, no existe ninguna evolución, siempre han sido las mismas especies en todo el tiempo. Y después teníamos la teoría de Lamarck, que este era el ejemplo de la jirafa, que era la evolución según la necesidad. Que teníamos a la jirafa que quería llegar a la copa del árbol para comer, entonces ella tenía que, por necesidad, estirar su cuello, estirarlo, y ahí iba evolucionando para poder comer. Entonces después vamos a tener la actividad. Aquí dice, según su criterio. Esto va, según su criterio, chiquillos. ¿Qué teoría, según ustedes, se asemeja más a la realidad? Esta respuesta es netamente personal de ustedes. Si ustedes creen que el fijismo es válido para ustedes, perfecto. Pero tienen que decirme el por qué. Después, en la número 2, tenemos dar un ejemplo de cada teoría, nombrando la especie mediante un dibujo o imagen. Entonces la pueden sacar de internet o si no tienen para imprimir, pueden dibujarla. Se dan el tiempo, todavía no hay plazo para entregar este material, así que háganlo con calma. Y ahí lo ponen los 4 dibujitos. Después que nos dice la 3, investiga las fechas de las teorías. Pueden buscar en internet, buscar cada teoría su fecha y tienen que ordenarla en orden cronológico. Arriba nombren la teoría y abajo le ponen su fecha. Después teníamos la guía número 3, que eso fue lo último que vimos la semana pasada, del ADN y la reproducción asexual. Entonces aquí teníamos la definición del ADN, que si se acuerdan era básicamente el ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas. Y después teníamos la reproducción asexual, que son los seres que se reproducen sin relaciones sexuales. Por eso se llama asexual. Teníamos el ejemplo de la estrella de mar, que cuando yo le sacaba un cachito, ese cachito se iba a transformar en una nueva estrella. Entonces se iban reproduciendo.
Entonces aquí en la actividad teníamos el verdadero y falso. Para los que no conocían el verdadero y falso, tenían que leer la oración. Por ejemplo, nos decía el ADN es una macromolécula constituida por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Esta era verdadera, ¿cierto? Entonces ahí tenían que ponerle una B. Después teníamos el ADN tiene una estructura rectangular y muy recta. Esta, si se acuerdan, era falsa, ¿cierto? ¿Cierto, chiquillos? Profe, una pregunta. Dígame. Yo al descargar, o sea, no pude bajar toda la guía, pero quisiera imprimirla. Al imprimirla puedo responder ahí mismo, escribir y todo Obvio, eso. sí, no, sí. Lo importante es que mandársela. la hagan. Yo lo que Ya. recomiendo a los que tengan la oportunidad de imprimir es mucho más rápido porque no van a tener que Mucho de escribir, mucho Sí. escribir. Entonces a los que Y tengan eso era la lo que yo oportunidad de quería imprimir, preguntarle. pero lo que les quiero decir es que se hagan una carpetita. Bueno, Una carpeta y tengan todo ordenado, cosa que cuando llegue el proceso de entregar el material, porque estamos gestionando si a lo mejor el material hasta se puede entregar vía foto, pero todavía no tenemos fecha, así que no se apuren todavía con esto, no se agobien. bueno, profe, muchas gracias. Pero si pueden ir adelantando el material es perfecto, y si tienen la oportunidad de imprimirlo, mucho mejor. Entonces, si ustedes se acuerdan, entonces decía, el ADN tiene una estructura rectangular y muy recta. Esta era falsa porque el ADN, como todos sabíamos, tenía una estructura de escalera de caracol. Entonces, tenían que ponerle falso, y como aquí nos dice justificar la falsa, abajo le ponen, no, es falso porque el ADN tiene una estructura de escalera de caracol. Y así sucesivamente. Después teníamos 5 tipos de reproducciones asexuales. Y aquí yo les pido que nombren cada una de ellas y den una pequeña definición. Que aquí se las nombro en la número 3. Aquí están todas: la fisión o la división binaria, la fragmentación, regeneración, gemación y esporulación. Que esta era la de los honguitos. Entonces ustedes tienen que nombrarla aquí y definirla. Pueden sacar, yo les dije, la definición de internet o del libro, como se lo enseñé en la clase pasada. En el libro está toda esta información. Y aquí tienen que decir a cuál corresponde a cada una. Por ejemplo, la primera, que son los hongos, es la esporulación. La regeneración es la de las estrellas. Y ahí ustedes tienen que hacer la otra. Poner solo el nombre abajo. Y esto es lo que vimos hoy día. Hoy día vimos solo sistemas reproductores. Entonces después les va a venir esta actividad. Y aquí yo les puse un pequeño resumen. Entonces el sistema reproductor masculino, esto lo vimos hoy día, su principal función es generar células sexuales masculinas, con esto reproducir espermatozoides y la célula sexual masculina. Después teníamos el femenino, y esto lo vamos a ver en la clase pasada, o sea, la clase siguiente, y vamos a tener esta actividad. ¿Qué hay que hacer? Unir cada concepto con su definición. Por ejemplo, aquí dice, son células especializadas que contienen en su núcleo la información hereditaria paterna. Esto es el espermatozoide. Entonces ahí lo tienen que unir con una línea. Y así con cada una de las que vienen. Después la número 2, que dice, esto es de lo que vamos a ver en la otra clase. Nombra al menos 3 beneficios, tanto como para la madre como para el bebé, de la lactancia. Que esto en el PPT que tienen en la guía, o PPT que tienen en la página, está todo. Aquí no hay nada que no se le haya pasado, nada que tengan, todo lo que ustedes tienen que investigar, yo les voy a poner ahí. Investigue, dé su opinión, saque de este lado la información, pero lo demás, todo está en el PPT, todo se puede sacar de ahí, la idea es que lo vayan leyendo. Si tienen dudas me van preguntando. Yo en la clase pasada les di mi correo para que me hicieran consulta, hasta el momento no me ha llegado ni una. Pero más que eso, es lo que íbamos a ver hoy, pues chicos. Si tienen alguna otra duda de las guías. Oiga, profe, yo tengo una duda aquí porque yo tengo el libro aquí, Ciencias Naturales. Dígame. ¿En qué página sale todo eso? Porque estoy medio desorbitado. Mire, deme 2 minutitos y lo busco al tiro. Creo que era la 40 y algo. La semana pasada lo vimos. Es que por eso ya no estábamos. Ya. Deme 2 minutitos. ¿Alguien si tiene otra consulta igual la puede ir diciendo y lo vemos mientras busco lo del libro? Escritorio.
Manuel, ¿es del A o es del B? Del B. Si alguien no ha mandado su nombre y apellido de curso, este es el momento de hacerlo, chiquillos, para que queden presentes en la lista. Sí, porque solo tengo 12. 12 y Los somos. que ya lo mandaron no me lo envíen de nuevo, solo los que faltan. ¿Cuántos profesores estamos? ¿El profesor Luis todavía está? ¿O ya no? ¿Se salió? Jocelyn Pinto ¿Sí está? Entonces, es del B, ¿cierto? somos 6 entonces. Sí. Aquí tengo- Voy a ir nombrando a ver quién falta en la lista ya. Michel Marambio, María Concha, Sandra Bobadilla, Luis Hernández, Yanina Montabone, Octavio Gómez, Gloria Araneda, Francisca Vergara, Manuel Pavés, Alejandra Guajardo, Antonio Marín, Jocelyn Pinto. ¿A quién no haya nombrado? Paola. Paola Cortés no nombró. Ya, es de la. La página del libro es 46-47, la página. Ahí está, 46-47. 46-47. Sí, Aquí estoy llegando. 46, 47. 47. Ya, aquí lo tengo aquí más o menos claro. Aquí tengo que leerlo, ¿no? Aquí salen unas papas y todas las manos. Sí, pues ahí les da ahí tienen algunos ejemplos igual de los sistemas sexuales, tienen las definiciones. Y aquí sale la estrellita de mar también, unas papitas. Sí, está todo en tu Regeneración. libro. Ya. Estas son las preguntas que está preguntando usted, las que están acá. Lo mismo. Las preguntas que le hago yo son diferentes a las del libro, sí. Ya. Incluso las del libro son un poquito más complicadas, pero si ya le interesa el tema y quiere indagar más aún, si quieres pueden hacer las del libro igual. Pero si no, hacen lo que le estamos pidiendo nosotros. ¿Y yo puedo hacer de las libros y mandárselas de los libros que hecha? Es que esas, las del libro, no es las que estamos gestionando nosotros. Ya si usted las quiere hacer, yo se las puedo revisar, pero no es lo que le estamos pidiendo nosotros. Ah, ya. Estamos Pero claros. si usted quiere, la hace y me las manda, yo se las reviso igual. Ya. Profesor, disculpe una consulta. Dígame. Soy Jocelyn, soy nueva. Lo que pasa es que yo no tengo ni las guías ni los libros. ¿Cuándo las podría ir a buscar? Eso, todavía no se puede ir a buscar nada al colegio por el tema de la cuarentena. Lo Ya, y el ideal tema del libro. es que lo que pasa es que el libro se puede descargar por internet. Se le descarga en PDF. Ah, ya, ok. Usted Pero, entra profe, por ejemplo, pesan mucho esas cosas, po. La guía, o sea, el libro pesó, a mí se me colapsó al tiro descargando la guía, se me colapsó al tiro el teléfono. Ah, pero el teléfono, por eso. Sí, porque no todos teníamos otro medio para ver, pues. Sí, ahí tendríamos un problema. La mayoría teníamos teléfono y los que tienen computador. Ahora, recordar lo que decía el profesor Brian, que la información también está en los PPT y esas cosas pareciera que funcionan un poco mejor en los celulares que los PDF, por ejemplo, que son tan pesados. Sí, pues como yo les decía, toda la materia que vamos a ver, todo yo lo voy a poner en los PPT y en las guías que se van subiendo, todo. El libro Ya, y mi consulta es, ¿dónde suben las guías? a la página del colegio. Del grupo. A la página del colegio. ¿Cuál es? Disculpe, ¿me la podría dar? Ponemos un poco. Ya.